hacíamos esta pregunta para un poco, de alguna manera, ver cómo estas ideas puntuales, de qué trata, de qué significa esta ley de inversiones. Bueno, en términos gruesos, la ley, perdón, la ley brinda toda una normativa, ¿no? Para empezar a regular con mucha más profundidad elementos sobre todo asociados a las alianzas público-privadas. Ujú. Recordemos que el Ecuador ya venía, si no me equivoco, desde el 2016 creando normativa para facilitar la delegación privada de varias actividades originalmente públicas, ¿no? Igualmente, esta ley trata de plantear algunos incentivos a la inversión privada, especialmente la creación de zonas francas, que en esencia son zonas que permiten dar varios beneficios de ley extraordinarios a los inversionistas. Dígase, podríamos tener lugares donde se omite el pago del impuesto a la renta, el pago del IVA, el pago de aranceles, etcétera, ¿no? Entonces, también esta ley se enfoca en generar estas zonas francas. Hay unas partes un poco complicadas de delegación, incluso de servicio, de sectores estratégicos, que eso puede entrar un poco en conflicto incluso con la Constitución. Ujú. Hay algo también de manejo de valores, especialmente la regulación de la bolsa de valores. Se habla de que se va a permitir que existan alianzas público-privadas para manejar valores, lo que actualmente se manejan más bien a través de instituciones como Decevale. Incluso la ley hace mención al problema que ha tenido el ISPOL. Y también se habla, por ejemplo, de delegación de arbitraje internacional para resolver controversias de inversiones, especialmente cuando sobrepasen los 15 millones de dólares el nivel de montos de contratos mantenidos con el Estado y entidades privadas. O sea, en definitiva, es una ley que institucionaliza cada vez más la idea de que el Estado necesariamente debe recurrir al sector privado para realizar sus actividades y, en definitiva, por hablar un poco más criollamente, ¿no? Estamos a las puertas de una nueva aceleración a los procesos de privatización encubierta a través de estas delegaciones, ¿no? Y las alianzas público-privadas, supuestos fomentos a la inversión y demás, que, bueno, tampoco es nuevo, pero esta vez sí es un paso mucho más fuerte, ¿no? Justamente no es algo nuevo, asistíamos el año anterior a los decretos presidenciales de este manejo, esta forma de administración que encontró el actual presidente Guillermo Lasso para implementar un modelo económico, y veíamos uno de los decretos que tenía que ver con el traslado, esta alianza justo público-privada para la administración de el tema del petróleo. Y actualmente uno, si es que camina por las principales calles de la ciudad, hay varias gasolineras que eran de administración de la empresa pública petrolera. Actualmente está en manos privadas. Esto no es algo que se da, como tú ya lo señalabas, en este momento. Es parte de un plan a implementar en el modelo económico de... ¿Se puede hablar en esta ley de atracción de inversiones propiamente de la privatización de la infraestructura, por ejemplo, que maneja el país, y cómo lo podemos analizar? Claro, el problema aquí es que los juegos de palabras siempre están involucrados, ¿no? La Ujú. política aquí siempre permite que los defensores de este tipo de proyectos digan que en estricto sentido no hay una privatización porque no es que se cede la propiedad como tal de activos o se cede la propiedad de proyectos, sino que lo que hay es más bien una delegación, ¿no? Mm. Entonces esto ha servido incluso de argumento para que muchos digan que aquí no hay privatizaciones. Sin embargo, y solamente por dar una idea, por ejemplo, en el artículo 36 de la ley, Ujú. del proyecto de ley, al momento que se habla de la titularidad de los bienes, sí es muy libre la posibilidad de que ciertos bienes pasen a manos privadas, al menos temporalmente, entre comillas, y son formas encubiertas de privatizaciones. Incluso, por ejemplo, el artículo 64 del proyecto plantea que estas delegaciones pueden durar hasta 30 y 40 años. Ya tenemos algunos ejemplos de esto, por eso digo, tampoco es que sea algo muy novedoso, ¿no? Como pasa con los puertos de Pozorja, por ejemplo, que en donde hubo intervención privada Ujú. y la administración y el manejo es en esencia privado, ¿no? Ujú. Sin embargo, esta ley, repito, es mucho más agresiva porque, por ejemplo, ¿no? El elemento de la creación de zonas francas es muy drástico, ¿no? Algunos beneficios que se plantean para zonas francas son, por ejemplo, ¿no? Que estas pueden surgir no solamente por iniciativa del Estado, sino también por iniciativa privada. O sea, puede venir alguien, plantearnos un proyecto privado y si se lo acepta como de interés público,
puede correr la alianza público-privada incluso con beneficios de ley como 10 años sin impuesto a la renta y luego un periodo de reducción de 10 puntos porcentuales del impuesto a la renta, reducción del IVA y demás, como ya mencionamos. Entonces es una cosa muy, o sea, no le ponemos el nombre de privatización solamente porque no es que dice explícitamente vamos a entregarles la propiedad de los activos del Estado, pero se le da tanta libertad y tantas posibilidades de administración al capital privado que francamente no falta mucho, ¿no? No falta mucho para que sea una privatización. Ahora, mucho de esta ley, antes cuando se intentó poner, por ejemplo, el paquete de ley de creando oportunidades y ahora esta nueva ley de atracción de inversiones, se hablaba de que serviría para crear nuevos puestos de trabajo, para atraer justamente a las mujeres, a los jóvenes a plazas de trabajo. Pero, ¿qué tan real y en la práctica resultaría esto? Bueno, el proyecto de ley plantea que para el 2025 se busca crear algo así como más de 2 millones de plazas de trabajo, ¿no? Que obviamente no va a pasar. O sea, yo al menos ya cada vez soy más pesimista de estos grandes anuncios de creación de empleo porque tampoco es nuevo. Estamos acostumbrados en nuestro país cada cierto tiempo a escuchar que esta ley sí va a generar empleo, este proyecto sí va a generar empleo, esta deuda sí va a generar empleo, entonces no creo que va a ser así. Por un lado. Y por otro lado, si va a generar empleo, tendríamos que preguntarnos en qué tipo de actividad y sectores, ¿no? Aprovechando que justamente hoy es 8 de marzo. Muchas veces las zonas francas son espacios que pueden aprovechar de condiciones mucho más flexibles en términos laborales. Y obviamente entre las actividades laborales más flexibles son aquellas que sobreexplotan a la mujer o que aprovechan desigualdades, incluso en el empleo juvenil. Entonces, no me sorprendería que si es que se generan mayores posibilidades de empleo, sean en condiciones extremadamente precarias. Recordemos que aparte de este proyecto de ley, ya la reforma laboral viene sonando cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, todo esto se complementa. De modo que si es que va a haber más empleo, yo no creo que van a ser 2 millones, eso no me lo creo, pero sí puede haber más empleo, sin embargo, bajo condiciones precarias, por un lado. Y por otro lado, en el caso de sectores estratégicos, las grandes inversiones no generan gran empleo. Recordemos, por ejemplo, las inversiones en el sector petrolero minero. Históricamente esas actividades no son generadoras de empleo, pero usualmente han sido las que más han motivado la inversión extranjera en el Ecuador, junto con telecomunicaciones. Entonces es muy difícil que un proyecto de estas características, al menos en el periodo que plantean, genere los empleos que plantean, ¿no? Porque 2 millones es mucho. Para una población económicamente activa de 8 millones más o menos, ¿no? Entonces estamos hablando que en 2, 3 años vamos a cambiar la estructura de empleo solamente con incentivos al capital privado y sin claridad de cuáles son los proyectos públicos que sí deberían fomentarse para generar empleo en estas épocas de una crisis que es enorme, ¿no? Entonces, muy, muy difícil que se generen los empleos. Y justamente que podamos analizar a veces esta venta de humo sobre la política económica para mejorar la economía del país. ¿Cuáles son aquellos sectores en realidad que dinamizan las acciones de intercambio económico más local, territorial, el acceso a trabajo que genere empleo digno? Porque, y complemento quizá mi pregunta, estamos asistiendo en estos días, por ejemplo, al incremento del precio del barril de crudo, ingresos que obtiene el Estado ecuatoriano. Tenemos un decreto dado en el gobierno del expresidente Lenín Moreno en donde establecía este fondo, en donde se recauda este ingreso por el crudo, pero va al pago de deuda. Entonces, ¿cuál finalmente es la política que beneficia hacia mejorar la economía de los sectores populares, de la población ecuatoriana? Bueno, en términos teóricos al menos, digamos que el sector agrícola es uno de los que más debería ser apoyado en estas épocas, porque no solamente en términos de generación de empleo es el que más absorbe, hablamos que actividades primarias entre agricultura, ganadería y similares, el 30% de trabajadores en el Ecuador está empleado, o sea, no es solamente por un tema de volumen, sino que aparte sabemos muy bien que el sector agrícola vive una crisis desde hace unos años, incluso de antes de la pandemia, y peor ahora, o sea. Entonces, por ejemplo, sería mucho más interesante que antes que tener una ley de fomento de inversiones y alianzas público-privadas, tengamos por fin una ley que aclare la situación del sector agrícola. Incluso, ¿por qué no hablar de nuevo de la reforma agraria? Claro, estos son temas viejos, pero
penosamente son cosas que tienen que discutirse, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto vamos a seguir permitiendo que la propiedad de la tierra sea manejada por unos pocos? Peor, el acceso al agua. El acceso al agua es extremadamente desigual en el país, ni siquiera tenemos datos claros y ni siquiera tenemos información con censos agrícolas. En el Ecuador recordarán que incluso el censo de población se aplazó. Entonces, ¿qué significa? Que el sector agrícola es un sector abandonado, que tiene importantes posibilidades de generación de empleo, de hecho ya lo hace, y si mejoramos las condiciones del sector agrícola, vamos a ver cómo la condición de vida de mucha gente va a mejorar, porque, repito, apenas de cada 3 trabajadores en promedio, 1 está en el sector agrícola. Eso por un lado, en la teoría. Ahora, en el mundo real y práctico, si hay una actividad que está mejorando las condiciones de vida de la gente y la economía, y es el narcotráfico. Y eso hay que decirlo de forma abierta, y bien la persona, le doy muchas gracias a quien me pasó ese dato, me lo recordó, porque es así, es decir, si no hay oportunidades laborales, si no hay oportunidades económicas, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que muchas personas van a encontrar en estas actividades del crimen organizado, del narcotráfico y otras actividades cercanas a la violencia, salidas económicas, y es lo que estamos viendo. Esto yo creo que incluso ya no se puede dejar de lado en nuestra discusión económica de la realidad del Ecuador. El Ecuador cada vez se ha vuelto ya de una economía informal, precaria, con gente que a lo sumo se dedica al comercio, a una economía que ha dado paso a estas actividades irregulares, de tal suerte que, por ejemplo, para asociarlo con el tema que nos invita a hablar hoy día, si alguien le propone a una persona, ok, usted va a trabajar de forma precaria en estas condiciones para, qué sé yo, alguna empresa textil que vino al Ecuador y empezó a utilizar mano de obra al estilo de las maquilas mexicanas, sobreexplotando a la gente, o le ofrecemos que empiece a llevar paquetes y bueno, usted ya tiene un carro y hace Uber, de paso lleva estos otros paquetes, ya sabemos de qué. Entonces, o pensemos ya lo que sucede con los pescadores de nuestro país. Es decir, este proyecto de inversiones, por ejemplo, a veces está pensando mucho en las esferas grandes, ¿no? O sea, fomentemos a los grandes capitales y no está contextualizado a la realidad concreta de mucha gente que va a encontrar más atractivo meterse en el narcotráfico que aceptar empleos cada vez más precarios. Entonces es una realidad bien complicada esto de la generación de empleo porque ya nos está dando incluso como resultado un problema de descomposición social, ¿no? Entonces ya todas las variables empiezan a juntarse ahí mismo, ¿no? Y en ese escenario el precio del petróleo, como bien se ha dicho, no nos va a colaborar mucho porque por un lado la economía no está bien, o sea, no es lo mismo tener precios de petróleo alto en el 2014 que ahora, y por otro lado obviamente la liquidez se está priorizando para dar estabilidad, entre comillas, al sector financiero, supuestamente sostener la dolarización, aunque la dolarización ha funcionado con o sin reservas internacionales fuertes, eso hay que recalcar. Y también el tema de que, bueno, podemos ver que hay liquidez que se está priorizando para sostener deuda, ¿no? Entonces, es todo el escenario muy difícil para esperar que la economía mejore a corto plazo. Y justo en esta última, como parte de la conversación, la política está yendo a la hiperconcentración de la riqueza que esperaríamos de darse la aprobación o se ha hablado incluso que pasaría lo mismo que la reforma tributaria al ser una ley económica urgente podría pasar por el Ministerio de la Ley y aplicarse lo mismo que estamos viviendo y luego claro darnos golpes de pecho digo en términos de la clase política de por qué se dejó pasar la reforma tributaria, ahora asistiremos a esta ley de incentivo de las inversiones. ¿Qué esperaríamos justo con este tema de la concentración de la riqueza en este país de aplicarse estas medidas? Bueno, yo diría que con o sin estas medidas ya la concentración se aceleró mucho con la pandemia, ¿no? Recordemos que primero la pandemia no ha terminado y la crisis económica sigue ahí, ¿no? Con la pandemia. De hecho, los datos de empleo de enero no fueron muy buenos en el Ecuador. Y aquí algunos plantean que es porque tal vez llegó el tope la capacidad del gobierno de generar empleo, otros plantean que fue la variante Omicron de la pandemia la que distorsionó el tema del empleo. El caso es que bajo estas circunstancias, la situación económica del Ecuador a corto plazo no muestra muchas posibilidades de resolución rápida y el problema político nos está complicando más la vida. Recordemos que la Asamblea ni siquiera se ha podido instalar en casi una semana. Entonces, ¿qué significa? Que en todo ese tiempo está ganando posibilidad de que la ley de inversiones pase por el Ministerio de la Ley. Recordemos que esta ley fue enviada el 22 de febrero, o sea, el tiempo pasa y ya sabemos que los debates en la Asamblea son largos, etcétera. Entonces, yo creo que es muy probable que pase lo mismo, ¿no? Que por falta de discusión, por falta de reuniones, la Asamblea permita el paso de esta ley
Y a la corta o a la larga termina siendo lo mismo de siempre, ¿no? El problema político nos entrampa e impide que podamos hacer la discusión económica de fondo, ¿no? Eh, Solo para ir terminando también la idea, mientras no resolvamos el problema político, la concentración de la riqueza va a seguir, pero al mismo tiempo la concentración de la riqueza refuerza el problema político. Solamente veamos quién es el que maneja la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Y vamos a ver que está directamente tu familiar de Álvaro Noboa. Ujú. Entonces, ¿qué significa? Que el poder político y el poder económico están tan entrelazados que yo creo que esto tarde o temprano tenía que pasar, ¿no? O sea, que simple y llanamente la concentración se acelere y desde los sectores populares hay un debilitamiento muy serio que la pandemia creo que lo aceleró, ¿no? Incluso podemos ver que, por ejemplo, Pachacuti y la CONAIE tienen fricciones internas durísimas que están impidiendo que tengan una acción política como bloque, ¿no? Entonces, todas las variables se nos están juntando para que la noche neoliberal se vuelva más larga que la noche que vivimos en los 80. Un tema que se lo nombró, porque en estos días se está hablando justo de el precio alto de la referencia del crudo para Ecuador. Ya asistíamos en medio del punto más fuerte, complicado, doloroso de la pandemia, que desde la política económica en el gobierno del expresidente Lenín Moreno se destinó un cierto capital de un recurso del Estado ecuatoriano para el pago de deuda y claro, esto indignó a la ciudadanía. Ahora estamos asistiendo a este precio alto del barril de petróleo. ¿Qué significa tener este fondo? Que la legislación haya enfocado que el tema del ingreso por la venta de crudo sea para el pago de deuda. Bueno, es un poco más compleja la historia, ¿no? Porque a la final los recursos que obtiene el sector público entran todos en la cuenta única del tesoro, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como decir, todos nuestros ingresos entran en una gran bolsa y luego las asignaciones que se decidan hacer, e incluso ya en la práctica, ¿no? A quién se le otorga primeramente liquidez, termina siendo algo que ni siquiera es normado, sino que es político. Por ejemplo, ¿no? Yo he conversado así muy informalmente, ¿no? Con conocidos del Ministerio de Economía y las discusiones, ¿no? ¿A qué municipio le damos primero el presupuesto? ¿A qué sector le damos primero la liquidez? Es decir, incluso existiendo las normativas y demás, si existiera la voluntad política, sería muy fácil que la liquidez se destina a ciertas actividades y cuestiones de urgencia, como por ejemplo medicinas. Nosotros ahorita sabemos que hay un problema muy serio de medicinas para enfermedades catastróficas. Uh-huh. Entonces, esto también corre por cuenta de voluntades. O sea, si hubiera una verdadera voluntad de asignar liquidez primeramente a estas actividades, incluso aunque en términos presupuestarios se diga que, bueno, hay que dar prioridad a la deuda o no, cosa que es compleja, ¿no? No quiero meterme en tecnicismos. Pero se puede hacer, o sea, ya se ha hecho en este país y por debajo siempre se hace, cuando se da privilegio a un municipio o a otro al entregarle liquidez. Entonces, esto ya depende mucho, repito, de la discusión y las pugnas políticas. Como en estos momentos el gobierno está claramente interesado en respaldarle las espaldas y hasta la sombra al sector financiero, entonces es obvio que la liquidez del sector petrolero que ahorita nos viene por precios altos no se va a canalizar en el corto plazo algo tan urgente como hospitales y medicinas, ¿no? Pero repito, no es que esto esté en piedra. El manejo de la liquidez en el Ecuador, y esto es bien chistoso porque cuando uno conversa con gente en el ministerio, se sabe muy bien esto, pero obviamente no lo pueden decir tan abiertamente, ¿no? Pero véase que incluso alguna vez llegó a darse el caso de que había mafias dentro del ministerio, no ahora en este gobierno, no me acuerdo, el gobierno de Moreno, creo, que justamente negociaban con a quién se le da primero el dinero. O sea, hasta ese punto llega. Entonces no es solamente un tema legal, sino es más que nada un tema político y de quiénes son las élites que manejan el Estado, ¿no? Porque eso también es otra discusión. Uh-huh. Y sobre ese comentario, y de hecho lo recordábamos y hoy publicaremos una nota, se recuerdan varios años del anuncio de el tema del salvataje bancario y el feriado bancario, justamente hoy 8 de marzo, en la época del gobierno del expresidente Yamil Maguadwit. ¿Cómo este tipo de políticas
más van generando en realidad o van ahondando en una posible mayor crisis, o sea, de la que ya actualmente estamos viviendo, en que se tengan que tomar ese tipo de medidas. Digo, ayer conversábamos también en una entrevista por interno con la economista Vilma Salgado, y nos hablaba justamente que no solo las personas que tenían en ese momento cuentas en los bancos fueron las personas afectadas. Finalmente, cuando el Estado da los recursos para salvar al sistema financiero, afectó a la economía de todo el país. ¿Cómo este tipo de políticas no afectan solo a las personas que tienen dinero en sus cuentas, sino desestabiliza como esta acción a la economía de todos los ecuatorianos y ecuatorianas? Bueno, lo que pasa es que también son crisis con sus propias características, ¿no? En el 99 y un poco antes el Ecuador vivió también muchos shocks al mismo tiempo, ¿no? Tuvimos el fenómeno del Niño, veníamos arrastrando los problemas de la guerra del Perú, que recién estábamos cerrando, teníamos un precio del petróleo que estaba apenas por encima de los $10, entonces muchos shocks en su momento, más obviamente el total abuso del sistema financiero, incluso con créditos vinculados, etcétera, obligaba a que las acciones que tenía que hacer el sector financiero para no terminar de colapsar más de lo que ya hizo, llevaban a eso, ¿no? Al feriado bancario en medio de una devaluación, o sea, todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se afectaba a la gente? Básicamente a través de política monetaria manejada la maldita sea para solventar los pasivos de un sector financiero que encima más reconoció a mucha gente sucres licuados por la devaluación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora vivimos un escenario diferente. El sector financiero está bastante fuerte. O sea, no por nada un ex banquero, entre comillas, es presidente, ¿no? Y ex, entre comillas, porque el Banco de Guayaquil está empezando a tomar fuerzas y se han fijado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy el sector financiero tiene más fuerza que antes, tiene mucha liquidez, tiene liquidez aquí, tiene liquidez en el exterior, y aparte tiene la liquidez que le respalda el Banco Central a través de las reservas. Entonces, el sector financiero no va a vivir una crisis como la que vivió en su momento, y el ciudadano común no va a sentir esa crisis. Pero me preocupa que vivimos una crisis más complicada, y es una crisis de largo plazo, porque bien o mal el tema del shock de la crisis financiera del 99 fue ese shock, la medida que tuvo que darse, los migrantes, todo, pero digamos que no fue una crisis que nos duró 5 o 10 años. Nosotros estamos hablando de crisis en el Ecuador desde el 2015. Los datos de la economía ecuatoriana son malos desde el 2015, y tan malos están que solamente empezamos a ver inflación en la economía ahorita que hay una inflación mundial. De ahí nosotros ni siquiera teníamos inflación. ¿Por qué? Porque la economía estaba totalmente estancada. Entonces, ¿qué significa? Que esta es más bien una crisis, me parece, de largo plazo, que la gente la está sintiendo a través del empleo. ¿Sí? Entonces, esta es una crisis un poco distinta, ¿no? La anterior fue monetaria, de depósitos, tipo de cambio. Esta es, en cambio, una crisis más real. En términos económicos, significa una crisis que afecta al empleo, a la producción, al estancamiento, y el sector agrícola es el que más está pagando de todos estos sectores la consecuencia, ¿no? Y el área rural. Y para poner un ejemplo visual, ¿no? Cuando uno viaja, por ejemplo, por las carreteras del país, la Panamericana, y encuentra tanta gente con sus productos en las calles, es síntoma de eso. Un sector rural sin empleo, un sector agrícola abandonado y con una crisis que ya van ya vamos, 2015, 7 años. O sea, vamos hablando de crisis 7 años. Si se fijan, todo el gobierno de Moreno fue crisis. Y veremos si Lazo llega a cumplir con los millones de empleos que dice al final del periodo, lo cual no va a pasar. Bueno, John, muchísimas gracias. Ha sido como un análisis bastante completo, pero también difícil, digamos, de pensar en unas perspectivas positivas a largo plazo para Ecuador. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias. Y solamente para cerrar, ¿no? Así mismo es Ecuador, acostumbrémonos a que cada análisis sea más oscuro, ¿no? Pero bien o mal también hay alternativas, y aquí el 8 de marzo y las acciones de las mujeres creo que son muy importantes, ¿no? Así que ojalá en el futuro sean las mujeres las que tomen las riendas de esta economía, a ver si mejoran